Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos en el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, ya llegamos a Roma. Hemos visto del versículo 11 al versículo 16 cómo Pablo va llegando a Roma. Pasados 3 meses nos embarcamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia los Dioscuros. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí 3 días. Desde allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente sopló el viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos hermanos que nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Y allí, así llegamos a Roma. Desde allí, en cuanto los hermanos se enteraron de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el foro Apio y las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y tomó ánimo. Cuando entramos a Roma, se le permitió a Pablo permanecer aparte bajo la vigilancia de un soldado. Hasta ahí entonces tenemos, queridos amigos, en este capítulo 28, la llegada a Roma. Ahora en este momento, desde el versículo 17, vamos a comenzar ya prácticamente casi hasta el final, hasta el versículo 28, la entrevista de Pablo con los mismos judíos de Roma, Ñañimonguetata, nosotros sabemos que Pablo casi siempre se dirigía a la sinagoga donde se encuentran sus hermanos, son judíos. Por lo tanto, cuando entender Ponaina de qué les está hablando cuando les habla del Mesías. Y por lo tanto era mucho más fácil. Comenzar con un pagano tiene que explicar todo el Antiguo Testamento, tiene que hacer toda una historia de salvación. Bueno, aquí está Jesucristo que vino y que cumplió con estas promesas de Dios. Con su pueblo Dios cumple, es decir, con el judaísmo. En este versículo 17 del capítulo 28 dice, 3 días después convocó a los judíos principales. Cuando se reunió les dijo, yo hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo o contra las tradiciones de nuestros padres, fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos. Queridos amigos, aquí él presenta su situación. Está a predicar, está igualca entre los etéame, senda ya pues va a ver la ibaía, sea predicar de Jesucristo, o mejor dicho, el cumplimiento de las promesas de Dios para con nuestro pueblo. Pero dice, fui entregado en manos de los romanos. Vea el versículo 17 y añade. Pablo llega a Roma como prisionero, ciertamente. Pablo no pierde tiempo, belleza, 3 días después, 3 días después, él convoca ya enseguida. Son connotaciones simbólicas, ciertamente. 3 días significa plenitud, significa resurrección, 3 días.
al tercer día resucitó entre los muertos. Ya eñan de ayer. ¿Por qué? Porque el número 3 significa el número de la perfección, lo completo. En este caso, ¿verdad? Una connotación simbólica de plenitud. Se ahí me ponago ave, se entonces a resucitama, podemos decir. Y la resurrección va a implicar que nosotros nos comprometamos con los demás. Por eso es que Pablo enseguida convoca a los jefes de la comunidad judía. Él sabe que su misión no es solo legal, sino que es una misión pastoral. A Eojoina había apelado al César. Aquí vamos a tener que mirar, escuchar, saber, pero desde un aspecto legal. Sin embargo, él no se contenta, decíamos, con lo legal. Va ere. Jaumajerema hoy entonces a moya por el alquiler, porque está la soldada. Y después enseguida ya se preocupa por el aspecto de la predicación. Ay de mí si no evangelizar. Ay de mí si yo no diera a conocer a Jesucristo. Y por eso es que lo antes posible él reúne 3 días después, convocó, llama a los judíos principales. Cuando se reunió les dijo, yo hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo, contra las tradiciones de nuestros padres, fui encadenado fui puesto, entregado en manos de los romanos. Fui encadenado después, etcétera, etcétera. Queridos amigos, Pablo, aquí en este lugar de presión, siempre se presenta como fiel al pueblo judío y a sus compatriotas. En ningún momento entonces Pablo usufructúa, vamos a decir, o quiere aprovecharse, ya ponamente quiere aprovecharse de sus hermanos porque sean presos, presos Zambucú, Naganaipe, Naganayamó, Andayapoipe, Andayapoyamó. Sino que Pablo se pone en manos de la divinidad, en manos de Dios. Subraya ciertamente su inocencia, porque no hay por qué me tengan que tratar así, ¿verdad? Y luego también subraya la parte de su inocencia. 3 días después, convocó a los judíos. Cuando se reunió les dice, yo, hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo, contra los israelitas de nuestros padres. Es decir, saca un poco el paraguas. Pero saca el paraguas, ¿por qué, queridos amigos? Y porque él también tiene que demostrar su propia inocencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy.
contemplar tu grandeza y mi pequeñez. Yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor. En ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges. Un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón Y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor. En ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges. Un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer. Recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor En tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor en tu altar, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Interesante, ¿verdad? Cuando nos dice que 3 días después, primero ya decimos el número 3, que significa la plenitud, por una parte. Luego dice, convoca a los judíos principales. Y cuando se reúnen, le dice, yo, hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo, contra las tradiciones de nuestros padres, fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos. Aquí en nuestro contexto histórico, esto es muy importante y es un elemento clave, queridos amigos. Y porque justamente con eso se nos está mostrando que al subrayar Pablo su inocencia, él está diciendo que el cristianismo, queridos hermanos, no nace de una ruptura. No nace como una ruptura con el judaísmo. Atención, por eso es que los documentos de la iglesia, incluso no hace mucho, en el documento de la iglesia se nos habla y dice directamente que los judíos, el judaísmo, nuestros hermanos mayores, así se le dice. Porque no hay ruptura, queridos hermanos. Es siempre la misma familia. Pero entonces, ¿dónde está la novedad de vida? Y la novedad de vida es que en la persona de Jesús, que es lo que predica el cristiano, el Kyrios, el ungido, el Mesías, el Yeshua, entonces es el cumplimiento, es la continuación del Antiguo Testamento. Aquí no hay ruptura, queridos hermanos. Y esto es lo importante dentro del cristianismo. El cristianismo nunca se quiso presentar como ruptura con respecto al judaísmo, por eso es que asumió, porque si no, la vida cristiana no tendría sentido. Vuelvo a repetir en esto. El cristianismo, la persona de Jesús, el Kyrios, el Mesías, no tendría ningún sentido si nosotros no entendemos y no sabemos el Antiguo Testamento. Por eso es que Marcos incluso comienza capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido. Conviértanse y crean en el Evangelio. Vio el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es ya el cumplimiento de las promesas de Dios a través de la persona de Jesús. Se ha cumplido el tiempo. Gálatas vuelve a hablar 4:4. Nacido de mujer. Cuando llega, dice el tiempo, el kairos, el tiempo oportuno. Upeago griego, el kairos, queridos amigos, quiere decir que es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Lo que nosotros estamos esperando, Coán lleva a través de Jesucristo. Y esto es esencial, ¿verdad? Porque no es ruptura. Ella yo a inventar algo nuevo. No. El cristianismo nunca dijo eso del judaísmo, al contrario. Les está ofreciendo la plenitud del mismo judaísmo. El judaísmo que estaba esperando al Mesías, ahora recibe de parte de Dios el don magnífico que es el mismo cumplimiento de las promesas hechas por Dios. Mirando un poco este contexto histórico, geográfico, Roma, recordemos que en ese siglo era la capital del imperio y por lo tanto era el epicentro del poder, tenía toda la fuerza para poder expandirse en el sentido político, jurídico, religioso. Aquí se vivía demasiado bien, humanamente hablando, pero también, queridos amigos, este lugar era muy importante y muy significativo para la comunidad judía. 1 millón de habitantes más o menos tenemos aquí en ese tiempo. La famosa diáspora de los siglos anteriores, sobre todo en tiempo de Claudio, recordemos que en tiempo de Claudio muchos fueron expulsados de la ciudad. Pero el tiempo de Pablo ya habían regresado de nuevo estos judíos. Estábamos en tiempo de Claudio. Pero el apóstol llega a Roma no como acusado común, sino
con un estatus especial de ciudadano romano. Pablo llega con un estatus de ciudadano romano, lo que le permite ciertas libertades, como decíamos anteriormente, para que él pueda convocar y hablar a los líderes religiosos, a los judíos, a los que están con él, preparar su defensa y todos estos elementos. Ahora, queridos amigos, esta expresión que encontramos aquí, la expresión costumbres de nuestros padres, siempre alude al conjunto de tradiciones orales y escritas. Las orales y escritas, la Torá y el halaj, camino, catequesis sería eso, el camino que tenemos que hacer, regían en ese momento la vida judía, la vida de los judíos, la Torá, la ley, lo que dicen los profetas, etc. Bueno, todo esto, más con el halaká, que sería el catecismo, y entendés, por lo tanto, el respeto a los ancestros, las huellas que dejan nuestros ancestros, nuestros mayores, a la transmisión intergeneracional de la fe era central. Tenemos que pasar de una generación a otra. Los padres a los hijos a los nietos a los bisnietos, quiere decir el pasar, el traspasar, el ofrecer, el dar la buena noticia. En el judaísmo del segundo templo, es decir, después de la destrucción de Babilonia, el primer templo, comienza el segundo templo. La ruptura con estas costumbres era vista como una tradición identitaria. Pablo, que asegura ahora, en este momento, que no ha transgredido ninguna práctica religiosa, busca demostrar que no es un apóstata, sino que un judío cumplidor y coherente. Judío cumplidor y coherente. ¿Y por qué el Antiguo Testamento siempre le decía? Él es coherente al Antiguo Testamento. Y ande coña no hay al Mesías. Aquí está la persona de Jesús. Y les va presentando y les va diciendo, peñan de yara iba cueñan, déjame se va cueñan, de na abellar coman chupe. Vaya comer la belleza, cuál belleza peamina. Y hagamos el seguimiento de Jesucristo. Eso es lo que les está ofreciendo. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral
por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Vaticano recibió unos 54,3 millones de euros en 2024, un dinero que proviene de las donaciones que se hacen al óbolo de San Pedro. Se trata de un fondo que destina la gran mayoría de lo que recibe a los gastos operativos de la Santa Sede, por ejemplo, a cubrir el presupuesto de la curia o mantener las nunciaturas. La pequeña parte restante, en este caso 13,3 millones de euros, se destinaron a los proyectos de caridad del Papa por todo el mundo. Toda esa suma llega al Vaticano por 3 vías principales: en la colecta en las parroquias el 29 de junio, con transferencias directas a la web del óbolo o de las herencias que particulares dejan en los testamentos. En cuanto a los tipos de donantes, se podrían dividir en 2 grandes grupos. Por un lado, fundaciones e instituciones religiosas que aportaron 1/3 del total de las donaciones, con un ligero descenso en comparación con 2023. Pasaron de dar un 31% a un 25%. El otro grupo y el más grande es el de las diócesis y los fieles particulares. En total aportaron más de 40 millones de euros, es decir, un 75% de lo que recibió la Santa Sede en 2024. De este último grupo se sabe de qué países son y cuánto aportan. El ranking lo sigue encabezando Estados Unidos. Es la nación que más dinero da al Vaticano. El año pasado ni más ni menos que casi 14 millones de euros. En ese top 10 le sigue Francia con 8 millones y después países como Italia, Alemania, Corea del Sur o México, que están por debajo de los 3 millones. España, por ejemplo, está en el puesto número 9, de 800.000 euros en 2024.
Esos son los ingresos, pero fíjense en los gastos. Es más de lo que se recibe, por lo que para cubrirlos hay que recurrir a activos fuera del óvulo. En 2024 se gastaron 74,5 millones de euros, casi 30 menos de desembolso que el año anterior. La cifra tiene mucho que ver con los recortes del Papa Francisco, ya que ese número se corresponde con la reducción de gastos de la Santa Sede, que han pasado en un año de 90 millones a 61. Estos datos son de la era de Francisco, puesto que es el 2024. El año que viene debería salir el primer informe en el que ya esté casi todo bajo el pontificado de León XIV. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos viendo aquí, dice, 3 días después convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron les dijo: yo, hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo o contra las tradiciones de nuestros padres, fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos. Aquí también la autodefensa de Pablo. Pablo Covina había apelado al César, pero ¿por qué está apelando? Y justamente quiere presentar su autodefensa, porque recordemos que la autodefensa es un signo también de tu honor, honorabilidad, lo que en hebreo decían justamente el kabod, el peso de qué cosa, de que nosotros vivimos en la dignidad, y lo que estamos haciendo, queridos amigos, es simplemente reflexionar y entender que Dios ha cumplido ya con sus promesas del Antiguo Testamento. Entonces, él estaba presentando y le estaba diciendo aquí a los judíos en Jerusalén, primero y en todas partes donde él predica, y también en los otros lugares hacia Grecia, pero era imposible, porque se enteran pues que Pablo había sido yendo al mundo pagano, decimos nosotros, pero él llegaba primero a las sinagogas, y muchos de los judíos le apedreaban y le sacaban fuera, pero estaban en la Oroviave, y muchos hicieron el seguimiento de Jesucristo. Y entonces él dice, aquí mi autodefensa es para demostrar también que yo no soy un farsante. No. Ese es el gesto del kabod, mostrando respeto también hacia la comunidad. Porque imagínense, queridos amigos, si estaba predicando, estaban en la doña convertida, estaban en las nuevas comunidades que van surgiendo, porque recordemos que Pablo va fundando comunidades que le siguen. Quiere decir que era un tipo carismático y tenía una fuerza, pero profunda espiritual, que transmitía a la gente donde yo a entenderla, oye, lleva. Pablo entonces tenía una capacidad de hacer bien el halaká. Halaká en hebreo quiere decir el camino. Halaj es caminar.
Apeaco dice la catequesis, ya pola ñanderape, ñagendúa ya esa. Y Pablo entonces tenía una fuerza extraordinaria porque tenía un carisma de convicción. Quiere decir que Pablo, ñacapona o preicapona, jamombe upona, es decir, hacía bien la explicación terminorum. Un miago dice, no sé yo que era la explicación terminorum. Era explicapona en jubecuera. Oye, esa pe ajan, queridos amigos, entonces el kabod significa ese mismo honor que tiene Pablo de predicar, de anunciar y de decir lo que recibió de parte del Señor. Primero, hoy Colonia convertirá. Después le está ofreciendo a mucha gente, les ofreció y muchos se convirtieron. Bueno, ¿cierto? Y Pablo se vuelve apóstata. No, Pablo. El honor, el kabod. Entonces, cuando tenemos esta reunión de líderes de la tradición en Roma, era justamente para resolver, queridos amigos, algo demasiado importante. Resolver esta acusación, operar por honor, él dice, apelo al César. Agripa, Félix mismo, después Festo, todo esto se dan cuenta y decían, no, esta es una maldad en todo caso, pero religiosa, un tal Jesucristo que Pablo dice que vive, que resucitó, que hay poja endalle o cumplipama con las promesas de su religión, de un tal Jesucristo que resucitó y que vive todavía. A mí otro etc. Queridos amigos, el honor entonces de Pablo dice, a pesar de que los otros incluso dicen que se lo puede dejar libre, Pablo dice, no, por el honor. Hoy cuando vamos a recurrir hasta Roma, vamos a apelar al César. Así entonces tenemos algunas palabras claves, queridos amigos, dentro de este proceso. Con una exégesis un poquitito más profunda, miramos la palabra etnos, ¿verdad? O etnos, que significa pueblo, nación. Etnos, para nosotros, cuando Pablo utiliza expresión que en su trasfondo está relacionada con el etnos como entidad étnico-religiosa. Viendo por aquí. Etnos, esta palabra, tiene relación desde el aspecto de lo étnico y del aspecto religioso. Por lo tanto, en el contexto paulino, este término es siempre ambivalente. Por un lado se refiere al Israel étnico, pero por otro lado anuncia una universalización del plan salvífico que incluirá a todas las naciones. Pablo usa laos para hablar con efecto de su pueblo, diferenciándolo de los gentiles. Etne. Entonces, etne o etnos aquí se está refiriendo a la universalidad. Opea dice que yo predico para todos. Yo predico para aquel que tiene la mente abierta, que tiene el corazón abierto y que pueda entender, ¿verdad?, lo que el Señor le está pidiendo. El seguimiento de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio según Mateo.
Es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Y Mateo entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel. Y Mateo ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de 5 secciones claras, justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo Él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que Él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que Él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén, y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Así que puedes ver 2 de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días. Y luego Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud. Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro y Él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios. Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Después de concluir esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas.
Así que Mateo organizó aquí 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias, y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Y Jesús las sana o salva a través de actos de gracia y poder. Y luego, justo en medio de estas triadas, encontramos 2 historias paralelas acerca del llamado de Jesús de que las personas deberían seguirle. Aquí, Mateo está resaltando un punto. Uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. Después de que Mateo ha mostrado el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los 12 discípulos, quienes harán lo que él ha estado haciendo. Esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas, en el capítulo 10. Y aquí, Jesús les enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderán mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores, y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y a su mensaje, y nos encontramos con una mezcla de respuestas. Algunas historias son positivas. Las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías. Otros son más neutrales, como Juan el Bautista, o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, y dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Piensan que es un blasfemo por todas las cosas que declara acerca de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanza en el capítulo 13. Aquí Mateo está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otros lo están rechazando. Pero el reino de Dios es de un valor incalculable y no dejará de extenderse a pesar de todos estos obstáculos. De manera que esa es la primera mitad del Evangelio según Mateo. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos. Mateo está presentando a Jesús, recuerda, como la continuación y el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Así que busca cómo él entreteje citas de las Escrituras del Antiguo Testamento, y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que detente. Tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento, y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen, y verás que más comúnmente son personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos por él. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas.
Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Aquí dentro de estas palabras claves tenemos también el hecho de entregar. Dice, me entregaron. En síntesis, me traicionaron. Y esta es la palabra que se utiliza aquí en Lucas. Paradidomi. Paradidomi. Paradidomi dice, lo traicionás a mí. Lo traicionás. Te entrego en manos del enemigo. Paradidomi. Y así se utiliza aquí con esta carga dramática. Recordemos que Pablo es un gran predicador. Lucas es ¿quién? Lucas es discípulo de Pablo. Y entonces, seguramente que Pablo tenía una carga, decíamos, carismática muy fuerte, que llegaba al corazón de la gente. Le entendían a Pablo. Pablo hacía una forma muy interesante de hacer llegar el mensaje de salvación. Entre lo que te vaya pues acá. A mío en due y supera lleva hoy hay tireía y pe Pablo y hay gusto y tireía. Anda yo digo le gusta porque andemos ya llevan de boya. Sino que porque el mensaje de salvación era un mensaje que llegaba profundamente al corazón del hombre. Hay gusto con la oñeñe en dejar en dúgina. Harei cuá lleva. ¿Entendiste lo que se te está diciendo? Upea coña de ella lleva ella esa peamina. O si no decimos, ella es esa cuaminas, amigo, ¿verdad? Y entonces, desde ahí nosotros le damos esa fuerza. Es una carga dramática la que Pablo está haciendo, ¿verdad? Usado también el paradidomi, se utiliza este verbo en un contexto judicial. Y se refiere, recuerdan, esta misma palabra, el paradidomi, se utiliza cuando le traicionan a Jesús. Judas le traiciona a Jesús. Utiliza este mismo verbo. Y Judas, paradidomi, le traicionó a Yeshua, a Jesús, al Salvador. Y por lo tanto, estamos entendiendo muy bien que el autor sagrado está diciendo, bueno, Pablo, ¿quién es ahora? Y Pablo es el alter Christi. Pablo es aquel que predica y que anuncia a quién, a Jesucristo. Los seguidores de Jesucristo, queridos amigos, y cotañandere, es la paradidomi. Están en la ñande traicionata. Estaba hablando gustamos allá la ñande ya es becuera. Hamba erebea. Ha porque ñande ñanderu guaycapi. Ñanderu guaycapi. Entonces ñeñe oye el ande monda halan de ya pujala de sobrefactura ha la de ya polan de ella posea ese puru ahí lo que Dios te ha dado como cualidad rey puru ahí porque sos un egoísta y porque no sé si no te das cuenta o no te querés dar cuenta, reñembo, lleva que estás haciendo muy mal a la comunidad, a la iglesia, a la tiguazú, ¿verdad? A tus propios hermanos. Aupeana, oye, purula, paradidomi. Upea dice, traicionero, traicionalan de la pisa, ¿verdad? Y Pablo entonces de esta manera se está identificando nada más y nada menos que con la traición que le hacen al mismo Cristo. No se presenta, queridos amigos, Pablo, como alguien que es víctima del imperio, sino que él se presenta como alguien que es entregado. Me están entregando. ¿Me entregan a quién? Al imperio romano. Me están entregando como a Jesús, ¿se acuerdan? Son los judíos quienes le entregan. ¿A quién? A Pilato. Paradidomi le entregan. Como Judas también. Nosotros incluso durante la Eucaristía, en esa noche en que fue entregado, decimos, ¿verdad? No es que vienen a buscarle porque ellos, el imperio romano, es el que le está condenando, sino que nosotros mismos le estamos aquí entregando. Y esta palabra es para entender el sentido de redención, porque como Jesús, el Yeshua, redime a su pueblo, y justamente porque son otros que le están entregando, le entregan. Es como decir, vos sos el chivo expiatorio. ¿Y el chivo expiatorio qué es lo que está haciendo? Está siendo entregado y siendo entregado
será el Redentor, por medio de vos, porque por medio del chivo expiatorio, se dice así, Antiguo Testamento, se purificaba, se lavaba el pecado del mundo. Y entonces aquí Jesús, que es entregado como chivo expiatorio, y aquí Pablo, que es también entregado como un chivo expiatorio, la redención. Entonces, queridos amigos, lo que podemos entender muy bien aquí es que Pablo, incluso como prisionero, toma una iniciativa pastoral. Haendo pitai, bebendejina lleva oña resina, bueno, anota apenas tiempo para hacer, no yo vean al emperador, hacer meta ave aguapita, ñenota, aqueta, de que iba a la yapota. No. Primero luego se pone a trabajar porque no quiere ser un mantenido. Primero iba. Segundo, él predica igual, es decir, ay de mí si no evangelizar. La evangelización no se detiene, queridos amigos, por la adversidad. La evangelización no se puede detener porque estamos en una situación difícil, adversa. No, coan es peligroso porque ya de yucapata, ya de la jata y hay presos. No. El cristianismo tiene 2000 años de historia y hasta ahora siguen obispos, cardenales, sacerdotes, laicos, incluso muchos que llegan al martirio, ¿verdad? Pero eso no nos va a detener. Y después otro elemento, queridos amigos, es la fidelidad. Pablo aquí se muestra fiel a las raíces, pero también aquí está el argumento apologético. Y atención, queridos amigos, cuando hablamos de apología, no estamos hablando porque pea, utiliza el mismo estilo también que tienen los protestantes. No, vean ahí apología. Apología, ¿saben qué, queridos hermanos? Presentar bien y decir bien lo que quiere decir la Biblia, lo que quiere decir la palabra de Dios. La andere presenta ponanos ere ponan y chupecueran va y sé la palabra de Dios. No hace falta estar peleando con él. No, dere, peandere, amor, porque peare ya voy, porque peandere, ¿entendéis? No hace falta. Presentar más bien lo que significa verdaderamente. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Pero vean, algo de tuyana, la isla pepente yara leja descifrar la neacabe owa. Porque ahí ponga ya el Espíritu Santo me dice lo que tengo que decir. No. Es hoy guapu, estudiar, calcular ella, a bebé. Leche esa cuadra que muchas cosas está diciendo al cohete ya es enseñante, ¿verdad? Entonces aquí está la fidelidad para tener el argumento necesario de lo que el autor sagrado nos está queriendo decir. Y esto nos va a llevar, queridos amigos, en todo caso, con mucha humildad, a un diálogo profundo con la palabra de Dios. Y ahí vamos a poder encontrar también la unidad con tantas sectas, tanto que predican cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque dicen lo que le viene a la cabeza, sin hacer un estudio profundo. Pablo, miren, Pablo habla siempre sin atacar. Pablo lo único que hace es explicar su posición. Y al explicar su posición, los otros no saben qué hacer, entonces va en contra de Pablo y no saben cómo rebatirlo. Y es por eso entonces que lo quieren más muerto que vivo. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Nos animamos, así como Pablo, también a decir, ay de mí si no evangelizara. Y que hagamos una verdadera apología, ¿verdad? La apologética que proviene porque hacemos una buena catequesis, porque y porque exponemos y presentamos lo que Dios nos ofrece. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.